Visión con Michelle Oquendo Sánchez. Llega gracias al auspicio de... La misión Saludza Vitality está llegando a tu puerta. Conoce más en saludza.com. Pacari es socialmente responsable. Trabaja de manera directa con alrededor de 3.500 familias de agricultores de pequeña escala. Encuentra productos Pacari en nuestra página web www.pacarichocolate.com o en tus supermercados favoritos. Bienvenidos al programa Desde mi Visión. Un abrazo para quienes nos están escuchando en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y en radiovisión.com.es. Recuerden que también pueden bajarse de manera gratuita nuestra aplicación en Apple Store y Google Play. Y también todas las entrevistas de Radiovisión quedan en nuestra lista de Spotify Radiovisión Ecuador. Hoy es lunes 15 de marzo y nos acompaña desde Ibiza, Juan Carlos Peñafiel Suárez, y vamos a empezar nuestro segmento educativo, el escritorio de Einstein, capítulo 126. El tema de hoy, el impacto de las redes sociales en la pandemia, el caso de España. Nuestro primer invitado será Pablo San Marcos, CEO de Social Media Family. A las 15:30 estará con nosotros Mariam González, Social Media Manager de Onda Cero. Y a las 16 horas estarán con nosotros Santi Padilla, CEO de Imparable Studio, e Israel Blush, de CEO Blaboom. Bienvenidos todos. Estamos también en Facebook Live a través de el escritorio de Einstein, Juan Carlos Peñafiel Suárez y Michelle Oquendo Sánchez. Muy buenas tardes, Juan Carlos, ¿cómo estás? Hola Michelle, buenas tardes, y como tú decías, estamos acá terminando este periplo académico en Ibiza. Pues aquí hemos venido a trabajar en algunos proyectos y vamos optimistas porque también nuestro ciclo académico está avanzando. Pronto tendremos ya la parte final de nuestro proyecto, pues, y al igual que tú en el lado de la radio, nosotros en el lado del emprendimiento digital desarrollamos también una tarea que nos va a permitir mejorar en nuestras competencias. Te envío un abrazo, también estamos con nuestro invitado. Permíteme darle un beso a Meli y desde acá, desde Ibiza, a mi hija que está en Quito. Cuando tú digas, arrancamos esta jornada con las redes sociales en España. Sí, y ya está con nosotros nuestro primer invitado. Muchísimas gracias por tu puntualidad, Pablo, y empiezo contigo. The Social Media Family presentó la semana anterior el séptimo estudio sobre los usuarios de Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn en España. ¿Cuál es la metodología aplicada en este estudio para abarcar las ciudades más pobladas? Bueno, buenos días, buenas tardes a todos los oyentes que tenemos. Muchísimas gracias por invitarme, Michelle, Juan Carlos, es un placer estar aquí. Como bien has comentado, es el séptimo año que llevamos a cabo un informe en el que analizamos pues, el desempeño del uso de las redes sociales en España, digamos que a nivel global, pero también contraponiéndolo a la comunidad de las 50 ciudades más pobladas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros nos basamos es en una metodología bastante sencilla, que es analizar los datos que facilitan las propias herramientas publicitarias de cada una de las plataformas. En este caso, este año hemos analizado Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn a partir de estas cifras. Así que ni más ni más menos. Efectivamente, lo dice Pablo San Marco y tengo que referirme también, porque creo que es importante que las personas en Ecuador, en varios países de Latinoamérica que sigan el escritorio de Einstein, consideren que The Social Media Family es una de las agencias de marketing digital más respetadas, si no una de las 3 más relevantes del mercado español. Ellos realizan un estudio anual sobre el comportamiento de redes sociales y desarrollan actividades específicas con este mercado digital. Y para presentar un poquito también a nuestro invitado, Michelle, si me permites, Pablo San Marco es licenciado en Periodismo por la Universidad Complutense, tiene un grado superior de Gestión Empresarial y Dirección de Comunicación en el IE Business School. Él fundó Periodistas por el Mundo, esta primera red social de habla hispana muy prestigiosa dedicada a profesionales de la información. Ha trabajado en varios sectores y con varios clientes, con cientos de clientes, principalmente desde su empresa de Social Media Family, agencia de marketing digital. Y con esta presentación voy directamente a preguntarle a Pablo, el 49% de la población del mundo utiliza actualmente redes sociales. Esto significaría 1 de cada 2 personas.
¿Cuál es el reparto de esta tarta de social media a nivel mundial para iniciar la contextualización de este programa, por favor, Pablo? Bueno, como bien has indicado, Juan Carlos, la verdad es que los datos son abrumadores. Estamos hablando de que más o menos el 50% de la población mundial tiene presencia en redes sociales, pero si lo analizamos o lo contextualizamos con aquellas personas que tienen acceso a Internet, la cifra es mucho mayor. Estamos hablando de que más de prácticamente el 80% de aquellos usuarios que tienen acceso a Internet utilizan o tienen algún tipo de perfil en redes sociales. ¿Y en qué redes sociales? Esa es la gran pregunta. Bueno, pues nos encontramos con muchas redes sociales que los usuarios que nos están escuchando seguramente interactúan en ellas cada día. Por ejemplo, en Facebook, que sigue siendo a día de hoy la red social con un mayor número de usuarios, con más de 2.700 millones de usuarios registrados. Pero es que luego tenemos YouTube, esa plataforma prácticamente sin la que podríamos vivir, si no podemos disfrutar de los contenidos audiovisuales que cada día consumimos en ella, con más de 2.200 millones de usuarios activos mensuales. Pero luego tenemos una herramienta que también es parte de nuestro día a día, como puede ser WhatsApp, que tiene más de 2.000 millones de usuarios, o Instagram, que es una red social, pues quizás digamos que no tiene una funcionalidad tan definida como las dos anteriores, pero forma parte también de nuestro día a día y de nuestro ocio, donde compartimos esos momentos de placer, ¿no? Con más de 1.200 millones de usuarios. Es decir, esas son solo algunas, las más destacadas, pero nos encontramos con plataformas también que son oriundas de un solo país, como por ejemplo WeChat en China, que prácticamente es un continente en sí misma, ¿no? Con más de 1.200 millones de usuarios. Y a partir de ahí, pues tenemos otras redes sociales que no por tener una menor comunidad, pues no son menos ajenas, como por ejemplo Twitter, Snapchat, Pinterest, Telegram, incluso Spotify podríamos considerarlo como una red social a la que aludía Michelle antes, ¿no? Bueno, pues al final la realidad es que tenemos una oferta muy variada de perfiles sociales y de plataformas y que cada una tiene su función y lo más importante, es el propio usuario el que define cómo utiliza cada una de esas plataformas. Muy bien, Pablo, hablemos de la relación de los españoles con las redes sociales. ¿Cuál ha sido la evolución de usuarios de las principales redes sociales en una población de casi 47 millones de habitantes? Bueno, Michelle, pues la verdad es que, como he comentado antes, venimos llevando a cabo este informe desde hace unos 7 años. Y es verdad que uno de los grandes valores que tienen los datos es el poder contrastarlos y mirarlos desde la perspectiva del tiempo y de cómo va evolucionando nuestra sociedad, ¿no? Fijaros, por hacer un pequeño inciso, hace 7 años nos encontrábamos con que, bueno, pues Instagram, por ejemplo, en España tenía 7 millones de usuarios, no estaba mal, pero es que hoy en día tiene 20 millones, o que, por ejemplo, Facebook, pues tenía los mismos usuarios que tiene a día de hoy. Es verdad que ha habido momentos en los que ha tenido subidas y bajadas, pero a día de hoy tiene 22 millones de usuarios en España. En Twitter, por ejemplo, pues nos encontramos pues también una tendencia similar a Facebook, es decir, que ha estado oscilando durante los últimos años alrededor de los 4 millones y medio de usuarios. Y este año pues también ronda, está más cerca de los 4 millones 100.000 concretamente, que lo demás, que en ese 4 millones y medio. Y luego, por primera vez, hemos analizado. Este año hemos introducido una variable nueva que es LinkedIn y que nos ha dado una cifra que es bastante interesante, que LinkedIn tiene 14 millones de usuarios registrados en España. Al final lo que nos encontramos, si hacemos la suma más o menos a grosso modo, es que son unos 60 millones de usuarios de redes sociales. Obviamente cada usuario tiene más de una presencia digital online, que vendría a ser algo más de una red social por cada habitante censado. Como bien decías, eran 47 millones. Claro, son cifras impresionantes si uno evalúa toda esta gran cantidad de personas que utilizan una red social, Pablo. Y claro, se me ocurre también analizar, como tú precisamente lo haces en el informe, esta edad adulta a la que se va acercando Facebook. Para quienes en el 2004 recordarán, esta red social partió al estilo muy tradicional de las startups norteamericanas. Acaba ya de cumplir 17 años en febrero pasado.
Y la pregunta inmediata es, ¿cuál es el perfil de estos 22 millones de usuarios de esta red social en España en medio de sus oportunidades, de sus amenazas? Y por supuesto, ¿qué está haciendo para enfrentar a sus jóvenes competidores? Bueno, pues como bien dices, Juan Carlos, Facebook ya ha alcanzado la mayoría de edad en Estados Unidos, ya se podría comprar un coche, darse un paseo por Rodeo Drive y las colinas de Hollywood. Pero bueno, más allá de eso, es verdad que parece que fue ayer, ya el año 2004, cuando salió, y desde entonces ha recorrido un gran camino. Nos hemos encontrado con algo que es algo, digamos que inherente a todas las plataformas, y de hecho hay otro tipo de informes de instituciones y asociaciones que corroboran que el usuario de redes sociales en general cada vez se va haciendo más mayor. En este caso, ¿qué es lo que nosotros hemos detectado? Pues que por primera vez, desde que venimos haciendo este informe, la franja de edad de usuarios que más destaca en Facebook es la que tiene más de 40 años, de 40 años en adelante. Claro, es un hecho muy llamativo porque al final no deja de ser una evolución, entre comillas, lógica de la población, que como yo en aquel entonces, cuando Facebook tenía, pues estaba dando sus primeros pasos, yo tengo a día de hoy 39 años, pues réstale 17, pues era un pipiolo, tenía 22. Y sigo manteniendo mi perfil, debo ser de los pocos, ¿no? Pero bueno, sigo teniendo perfil en Facebook. No estás solo, Pablo, somos de los tuyos. Bueno. Gracias por los ánimos, Michelle. Pero bueno, es verdad que las redes sociales nos encontramos realmente ante un momento apasionante desde el punto de vista de la comunicación social, porque nos encontramos con una fragmentación de las audiencias increíble a base de toda esa oferta que tenemos. Es decir, ya no se trata de medios convencionales contra medios no convencionales, por ejemplo, sino que ya incluso dentro de lo que podría ser una misma categoría, existe una pelea, entre comillas, transversal por la audiencia. Ya una cadena de televisión que podría ser convencional, ya no pelea tanto con su competidora, sino, por ejemplo, con un streamer en Twitch o, por ejemplo, con TikTok o como podemos encontrarnos ahora mismo, pues un programa que estamos emitiendo multiplataforma como este, ¿no? Que puede ser a través de Facebook Live. Entonces, todo eso obviamente afecta al desempeño de las redes sociales y cómo no iba a afectar a Facebook, que es el gran paradigma. De hecho, tiene una peli que se llama La Red Social, que está ambientada en ellos, ¿no? En su historia. Y claro, pues cada uno lo afronta de una determinada manera. Y es verdad que Facebook, lo calificaba antes, justo hace unas horas estaba impartiendo una clase con unos alumnos y estábamos hablando de Facebook y comentaba que Facebook es un superviviente nato. ¿Por qué? Porque ha sabido evolucionar desde el principio adaptándose a cada coyuntura. El primer gran desafío que se encuentra Facebook está relacionado con el mundo smartphone y cómo ese usuario cada vez va dejando de utilizar la plataforma digamos que en dispositivos tradicionales de sobremesas, computadoras o laptops y va orientándose hacia el móvil. Bueno, pues ahí hace el primer cambio. Luego, a partir de ahí, empieza a comprar otro tipo de redes sociales, otro tipo de servicios, como por ejemplo Instagram, que parece que fue una locura y hace 1000 años, que fue el año 2012, cuando pagó $1.000 millones por hacerse con los servicios de una plataforma que prometía mucho, pero que no generaba ingresos por aquel momento. A día de hoy, pues estamos hablando de que más de un 25% de los ingresos de Facebook provienen de Instagram directamente, ¿no? Es decir, pues al final el futuro de Facebook yo lo veo bien, sobre todo por esa capacidad de resiliencia, de aguante que ha ido demostrando y sobre todo porque tiene una robustez financiera y las cosas muy claras que facilitan que, aunque no innove tanto como pueden ser otras plataformas, sí tiene esa capacidad de adaptación o de integrar las innovaciones de otros dentro de su ecosistema, como hemos visto últimamente, sobre todo con el caso de Facebook. Y bueno, pues yo le auguro muy buen futuro a Facebook a pesar de todo. Queremos saludar también a Carlos y Mariana Peñafiel, un abrazo para ustedes también desde Ibiza, a Marlon Bernal y a Patricia Morales que están aquí en España. Vamos a continuar. Para conocer el uso de los españoles con Facebook, ¿cuáles han sido las fanpages más populares y qué categorías destacan?
¿Cuáles son las nuevas funcionalidades que estrenaron el año pasado y qué novedades se visualizan en el futuro inmediato, Pablo? Bueno, Michelle, pues es verdad que nosotros, aunque no forma parte estrictamente del análisis inicial, que es el entender cómo es ese comportamiento del usuario, sí que nos hemos centrado durante los últimos años en tener unos puntos de control en cada una de las redes sociales. En este caso, en Facebook, tomamos como punto de control las 10 páginas de Facebook que son más seguidas por usuarios en España, ¿vale? Entonces, si nos fijamos un poco en la temática de estas plataformas, vemos un clarísimo predominio del deporte, concretamente del fútbol. ¿Por qué? Pues porque prácticamente, estoy hablando de memoria, espero que los datos no me fallen, pero de las 10 páginas más seguidas por los usuarios españoles, una es de un banco cuyo crecimiento estuvo muy ligado al patrocinio de la Liga de Fútbol Profesional, otra es de un cantante internacional como Enrique Iglesias y el resto son equipos de fútbol, la propia liga o jugadores muy mediáticos como puede ser Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Iker Casillas, Sergio Ramos. Y es realmente ese predominio muy claro. ¿Qué es lo que nos encontramos? Que como punto de control pues nos llama muchísimo la atención que de esas 10 páginas apenas un 50% han crecido en su comunidad respecto al año anterior. Pero es que de esas 5 que crecen, apenas solo 2, que son la Liga de Fútbol Profesional y un jugador, en concreto Gerard Piqué, los que demuestran un crecimiento en doble dígito, por encima del 10%. Todos los demás o se mantienen muy cerquita, crecen muy poquito o incluso decrecen. Con lo cual eso también nos hace tener pues, una idea de cómo el usuario, digamos que está virando hacia otras plataformas donde puede seguir a estos otros perfiles mediáticos, pero que le ofrece otro tipo de funcionalidades, como puede ser, por ejemplo, Facebook o TikTok o incluso YouTube. Claro, y uno no debe olvidar cuando hace este análisis de las redes sociales que de alguna forma cumplen un rol particular en la sociedad. Me estoy refiriendo a Twitter. Se aprecia en el caso español una disminución de usuarios y además un análisis interesante que hace de Social Media Family a través de su séptimo estudio, que es el de verificar los usuarios activos en España, que es una realidad que quiero que la comentes, Pablo. Al respecto de Twitter, ¿cuáles son sus principales usos actuales y qué prevés tú en el futuro de esta red social, que a ratos es la red social de la política, ¿no? Bueno, Juan Carlos, la verdad es que el caso de Twitter es bastante llamativo, sobre todo porque es una plataforma con la que también casi nos hemos criado, si me permites la expresión. Lleva también desde muy prontito, el año 2006, creo recordar que se fundó. De hecho, estos días está de moda por otro motivo, porque curiosamente ligado a algo que está muy de tendencia, que son las criptomonedas. Jack Dorsey, que es el CEO de Twitter y uno de los 3 fundadores, ha decidido convertir el primer tweet de Twitter en lo que se llama un NFG, que es un Non-Fungible Token, es decir, una entidad independiente como si fuera una obra de arte que la ha subastado. Y no sé cómo acabará el tema, pero llevaba ya una buena cantidad de dinero detrás. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nunca se sabe los usos que le puedes dar a un tweet. En un primer momento puede ser el altavoz de un político como puede ser Donald Trump, por ejemplo, que era su red social fetiche, y por otro lado puede ser pues, la plataforma que utilizamos para comentar nuestros programas de la tele en directo favoritos. La realidad, ¿cuál es? Que quizás digamos que la función o el rol de Twitter no ha terminado de abarcar ese público más mayoritario, como puede ser pues, otras redes sociales transversales, como puede ser YouTube, Facebook o Instagram, pues probablemente por sus propias características, que no es tan sencillo utilizarlo, ¿no? Y se ha quedado más en un contexto, por decirlo de alguna manera, especializado, específico. ¿Qué sectores lo utilizan mucho? Por ejemplo, hablamos de la política, que al final se ha convertido como en ese medio fetiche para
hacer declaraciones que luego recogen otros medios de comunicación, ¿no? Y amplifican el mensaje. También lo encontramos en el sector del gaming, donde tan de moda ahora los streamers, youtubers, gamers, que lo utilizan mucho. El mundo de los eSports también se mueve mucho por ahí. Y luego, pues determinados nichos donde desde mi punto de vista, pues se le puede aportar muchísimo valor a la hora de filtrar información y contenido. O sea, yo creo que Twitter es una red social donde poder aprender si sabemos seguir al usuario concreto. En España, ¿qué ha ocurrido? Pues que efectivamente de los 4.100.000 usuarios que teníamos, pues han caído unos 300.000 respecto al año anterior. Y el concepto de usuario activo es verdad que es bastante llamativo por una razón. Porque para Twitter, por ejemplo, ellos consideran que un usuario activo es aquel que accede a la plataforma durante el último mes. Nosotros desde hace varios años, desde que empezamos con el informe, decidimos modificar esa, digamos que esa definición, abarcándolo, ampliándolo hacia el usuario que tuiteaba al menos una vez en los últimos 2 meses. ¿Por qué? Pues porque consideramos que, desde nuestro modesto punto de vista, tiene más valor aquel que utiliza la plataforma de una manera más proactiva que aquel que pueda acceder desde un punto de vista más reactivo. O por lo menos te da ese nivel o ese grado entre el que es un creador de contenido y el que es más, pues ese usuario, como decíamos, que se aprovecha para formarse o para seguir la conversación, pero no participa de ella. Entonces, bueno, pues sí es verdad que el número de usuarios activos ha caído bastante durante este año, lo cual es bastante paradójico porque, por otro lado, el número de usuarios en las 50 ciudades, no solo en el resto del acumulado del país, pues sí ha crecido, aunque sea simbólicamente, un 1%. Entonces, bueno, pues nos encontramos un poco en esa dicotomía en la que es una plataforma que cada vez más va presentando nuevas funcionalidades, que por fin parece que es rentable desde el punto de vista económico, después de unos años en los que pues no tenía un rumbo muy definido, y que está presentando cada vez más funcionalidades orientadas a ofrecer una mejor experiencia, de usuario, como puede ser pues la posibilidad de hacer micropagos a la plataforma a aquellos usuarios que más nos llamen la atención o que más nos aporten, o por ejemplo, pues crear algunas salas de chat, como puede ser, digamos, imitando o tomando prestado las funcionalidades de una herramienta que también está muy de moda en los últimos meses, que es Clubhouse, que son salas de audio donde poder compartir información. Es decir, que a pesar de todo, a veces en el caso de Twitter, probablemente la cantidad no es sinónimo de la calidad y ellos se están orientando más hacia la calidad del usuario. Pablo, contrario a lo que sucede con Facebook, Instagram se consolida con 20 millones de usuarios como la red social de mayor crecimiento sostenido desde el 2005, cuando registraba casi 7 millones de usuarios. Entendemos que también es líder en facturación. ¿Cuáles son las razones de este crecimiento? Bueno, pues la verdad es que este ha sido un año bastante convulso, como todos sabemos, y en el que, pues, por las circunstancias en general, el consumo de contenidos en plataformas digitales y, como no podía ser de otra manera, en plataformas sociales, pues se ha incrementado. ¿Eso qué ha provocado? Pues que efectivamente haya habido usuarios que probablemente o bien no estaban dentro de la plataforma en su momento o tenían un uso residual, pues hayan incrementado notablemente ese consumo o se hayan dado de alta en la plataforma. Eso lo vemos, por ejemplo, en el caso de TikTok, que probablemente es el caso más llamativo, aunque no lo hemos podido estudiar en el informe, pero sí os puedo comentar que en el caso de España, prepandemia, TikTok tenía más o menos unos 5 millones de usuarios y cuando nos encontramos en el mes de mayo, junio, casi ronda los 9 millones. O sea, casi se duplica en esos meses de confinamiento que vivimos en España. ¿Qué ocurre con Instagram? Pues me imagino que convergen varios elementos. Por un lado, que hay un mayor consumo de las plataformas. Por otro lado, por el hecho de que es una red social que, digamos, que la barrera de entrada para entender su funcionamiento probablemente no es tan alta como podemos ver en Twitter, por ejemplo. Y por otro lado, lo que nos encontramos siempre es que al amparo del ecosistema de Facebook, pues es verdad que ha ido creciendo
de una manera muy sostenida durante los últimos años. Y además tiene una gran ventaja que a día de hoy, desde el punto de vista de las marcas, más allá de los usuarios, es la plataforma que más fidelización o que más, digamos que oportunidades nos da a las marcas para poder interactuar con nuestras audiencias. Es decir, que al final hay un cúmulo de factores, desde mi punto de vista, que han hecho que Instagram, que para algunos se vea como muy amenazado por TikTok, pues resulta que probablemente pueda existir una cohabitación entre ambas plataformas que permita, digamos, que el usuario pueda tener lo mejor de los dos mundos, ¿no? Claro, y en este sentido tal vez es importante, hecha la radiografía que se hace en este estudio que tú lideras, ¿cuál es este perfil? ¿Cuáles son las características de los usuarios de Instagram en España? Que puede ser un buen reflejo de lo que está sucediendo en Europa y quizás en varios países de Latinoamérica. ¿Puedes darnos un microperfil robótico, como tú llamas, edad, género, ciudades, estado civil, influencers más seguidos, temas que son los relevantes en cuanto al seguimiento de esta información? Estamos ya también con nuestra próxima invitada, Michelle Marian González Fernández, Social Media Manager de Onda Cero. Está en nuestra sala de espera y pronto vamos a tenerla con nosotros. Entonces, en estos minutos finales, ayúdanos a caracterizarlo, Pablo. Bueno, pues lo breve, como se dice, si lo bueno si breve, dos veces bueno. Así que me voy a dar toda la prisa del mundo, que sé que el tiempo en la radio es oro. El perfil del usuario de redes sociales, concretamente de Instagram, nos encontramos que es mujer, predominantemente un 55-45%, que vive en una gran ciudad, por lo general, que tiene un tramo de edad que es hasta de los 18 a los 39 años, es decir, un 65% de la población de Instagram está por debajo de los 40 años en España, justo lo contrario que ocurría en Facebook, que hemos de recordar que, digamos que el ámbito que tenía más un volumen mayor de la población estaba por encima de eso. Y luego pues nos encontramos, por ejemplo, que hay ciudades como Madrid, Barcelona o Valencia, que además de ser las ciudades más pobladas, nos encontramos que también son las ciudades con mayor número de habitantes o de usuarios, de internautas en Instagram. Y muy rápidamente, ¿cuáles son los perfiles más seguidos? Pues en este caso nos encontramos nuevamente con los equipos de fútbol y con sus jugadores estrella, pero para no ser reiterativos, nosotros digamos que en el informe todos los años eliminamos ese efecto fútbol y nos quedamos con lo que hay más allá. Y nos encontramos con un más allá muy interesante, que está muy centrado en lo que yo he llamado el efecto Netflix, porque copan los primeros lugares, sobre todo, actores que han participado en series de éxito internacional en esta plataforma de streaming. Entonces, actores de La Casa de Papel, actores de élite, pues nos encontramos que tienen más de 10 millones de seguidores, de 15 millones. En el caso de Esther Expósito, por ejemplo, tiene 26 millones de seguidores. Y a partir de ahí, ¿qué más tenemos? Pues nos encontramos con artistas más tradicionales, por ejemplo, como Rosalía, Enrique Iglesias vuelve a aparecer, y en este caso concreto entra con mucha fuerza el mundo gamer, streamer también, ¿no? Representado por Rubius, que es probablemente uno de sus abanderados más históricos, ¿no? Si tú puedes explicar a la audiencia quién es el Rubius, porque tal vez en América Latina no lo ubiquen demasiado bien. Muy bien. El Rubius es pues un chico que en algún momento, hace ya yo creo que más de una década casi, se le ocurrió abrir un canal de YouTube en el que jugaba a videojuegos y lo retransmitía. Es lo que a día de hoy conocemos como gamer. Y además, ese chico pues poco a poco fue generando una comunidad en YouTube. ¿Qué es lo que pasa? Que este señor a día de hoy tiene, pues probablemente, no he revisado el último dato, pero más de 10 millones de suscriptores seguro, y me quedo corto, estará más cerca de los 20, y a partir de ahí ha sabido cultivar esa comunidad y atraerla hacia otros formatos. Entonces, ya no hace solo vídeos jugando, sino que también hace comedia, también tiene entrevistas, interactúa con su audiencia, tiene emite directos en plataformas como Twitch,
y comparte parte de su vida en Instagram, que es lo que estábamos comentando. Entonces, al final nos hemos encontrado con un perfil que nace en un ecosistema como puede ser YouTube, pero que se ha ido diversificando hasta tener una comunidad realmente impresionante, ¿no? Multiplataforma. Muy bien, hay otras preguntas. Adicionalmente, hay una pregunta de Víctor, que es un oyente. Dice, ¿se puede medir el impacto de opinión de los usuarios de redes sociales o es un mundo digital que no tiene peso de opinión en los temas de coyuntura? Nos pregunta Víctor. Bueno, pues sí se puede medir, claro, Víctor. De hecho, por un lado, lo que te diría es que podemos medir en función de lo que cada plataforma nos permita medir. Por ejemplo, en Twitter sí que tenemos una bipolaridad muy clara, que es o perfiles públicos o perfiles privados. Todo lo que se publica de manera pública lo podemos medir y lo podemos traquear. Todo lo que se publica de manera privada no lo podemos medir. En Facebook, pues podemos medir lo que se publica, el propio usuario o las páginas de empresa deciden que sea público. Y en Instagram ocurre algo más o menos parecido. En definitiva, sí se puede medir un impacto real en función del usuario también que genere ese tipo de contenido, y sobre todo lo que podemos detectar son tendencias y podemos tener un análisis realmente cuantitativo acerca de a cuánta gente hemos impactado con un determinado mensaje. Con lo cual, aunque parezca algo residual, cuando un político, volvamos un poco al ejemplo de Donald Trump, elige utilizar Twitter para poder hacer un anuncio de cualquier tipo, pues no es baladí, sino que lo tiene todo calculado y sobre todo utiliza la plataforma con ese efecto amplificador que le da el hecho de que los medios de comunicación convencionales de todo el mundo van a tomar ese tuit y van a montar una noticia, una pieza informativa a su alrededor. Así que, en definitiva, se puede medir y se debe medir, y eso es lo que confronta toda la reputación online de una compañía o de una persona. Muy bien, Michelle. Ya casi para terminar, porque tenemos que hacer nuestra primera pausa, Pablo, a pesar de no formar parte de este informe, te pregunto como experto, ¿cuál es la situación de WhatsApp y el rol de esta red dentro de la estrategia corporativa del conglomerado de Facebook? Bueno, vaya pregunta. Pues la verdad es que WhatsApp es una herramienta que costó en su momento 25.000 millones de dólares a Facebook, que tampoco aparentemente genera ingresos, y que tiene un papel, yo creo que fundamental en el futuro del conglomerado. ¿Por qué? Porque, de hecho, si analizamos las últimas cuentas que ha presentado Facebook de los resultados de 2020, hay una fuerte apuesta por lo que es el comercio electrónico, por el e-commerce. Entonces, dentro de todo ese contexto, es verdad que la integración de WhatsApp con las plataformas publicitarias de Facebook e incluso el hecho de poder implementar sistemas o soluciones de pago en línea para poder comprar productos y servicios sin salirse de las propias plataformas, en este caso Instagram o como estamos hablando de WhatsApp, pues le ofrece un futuro resplandeciente. Ahora te saludo, mi amor. Le ofrece un gran futuro y sobre todo muy ligado a algo tan tangible como es el comercio y como es todo lo relacionado con esa atención al cliente posterior también. Entonces, bueno, pues si tuviéramos que hablar acerca de cuál es el futuro de WhatsApp, yo lo veo muy ligado al comercio electrónico en este caso. Sí, disculpa, Michelle, porque la verdad te quería comentar que, bueno, estaba haciendo esta transmisión y justamente me habías llamado porque le gusta también a mi hija seguirme en las redes sociales, seguirme en las transmisiones de la radio, y le decía que le voy a mandar un saludo a Meli, que me ha acompañado también en este tramo. Ha sido interesante compartir este conocimiento de lo que está sucediendo en el mercado español, Michelle, con las redes sociales, y te propongo que hagamos una pausa porque tenemos también ya a nuestra segunda invitada, que es Marian González Fernández, la Social Media Manager de Onda Cero. Un saludo y un agradecimiento a Pablo. Ha sido un verdadero privilegio contar con su conocimiento en esta transmisión. Y como te decía, pues aprovecho también para mandarle un beso a Meli. Gracias, Michelle. Gracias, Pablo. Vamos a hacer una pausa. Quiero recordarles que este jueves 18 de marzo de 2021 a las 8 p.m. habrá el campanazo, un llamado para que seas parte de una manifestación ciudadana desde tu balcón, ventana y patio.
en pro de la defensa de las libertades y el respeto de la dolarización. Este jueves 18 de marzo a las 8 de la noche el campanazo, desde tu balcón, ventana y patio. Hacemos una pausa y regresamos con nuestra segunda invitada, Mariam González Fernández. Muchas gracias, Pablo. Un placer. Un abrazo. Hasta luego. Nos mantenemos en contacto. Hasta luego. Gracias. Mariam, voy a mandar una cortina para nuestra gente de redes sociales y enseguida regresamos contigo en la segunda parte de la entrevista. Muchas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, un saludo a todos. Encantado, aunque sea brevemente, Mariam. Gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, hola, Mariam. éxito, suerte. Hasta luego. En medio Hasta del luego, un dinamismo abrazo. del Valle de Cumbayá. Disfruta de todas las comodidades que brinda un club en tu propia casa, con 0% de entrada y 20% en cuotas a tu medida. Accede a la vida que tanto mereces. Visítanos en nuestra sala de ventas y vive la experiencia Acuarela. Uribe Schwarzkopf. Dulces, refrescantes, sanas, deliciosas, frescas. Las uvillas de Golden Sweet Spirit son una fuente abundante de vitamina C, zinc y otros nutrientes. Sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias las hacen necesarias para nuestro sistema inmunológico. Golden Sweet Spirit, uvillas de exportación. Pídalas a domicilio al 0996-266-366. 0996-266-366. Entregas para Quito y Guayaquil. Si eres de los que ama estar en casa, pues con Banca Virtual Intermático puedes pagar tus impuestos prediales desde el lugar que más te guste de ella, cómodamente, sin tener que salir de casa. Difiere el pago de tus impuestos prediales a 12 meses con intereses, usando tu tarjeta Pacificar. ¿Qué esperas para pagarlos? Banco del Pacífico, innovando desde 1972. Y ahora continuamos con el programa. Desde mi visión. Digan lo que digan. ¿Qué más da? Escuchas El escritorio de Einstein con Juan Carlos Peñafiel. en Desde mi visión con Michelle Oquendo Sánchez. Regresamos, bienvenidos nuevamente al programa Desde mi visión y su segmento educativo de los lunes, el escritorio de Einstein. El tema de hoy es el impacto de las redes sociales en la pandemia, el caso de España, y nuestra segunda invitada es Mariam González Fernández, Social Media Manager de la cadena radial española Onda Cero, y que también pues tengo el honor de ser su alumna en el máster de radio Onda Cero. Así que bienvenida, Mariam. Qué bueno vernos frente a frente y vernos los rostros, porque a lo largo de este par de veces no nos hemos visto la cara, digamos, con la mascarilla. Y también, bueno, continuamos con Juan Carlos Peñafiel. Sí, gracias, Marian. Realmente hemos tenido y estamos teniendo en esta jornada del escritorio de Einstein invitados de verdadero prestigio, gente que tiene un conocimiento importante, profundo sobre el tema de las redes sociales. Y quiero, si me permite, leer brevemente la hoja de vida de nuestra invitada, Mariam González. Ella es licenciada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene un título superior en edición de medios digitales por el Centro Universitario Villanueva, UCM, y experto universitario en protocolo y ceremonial en la Escuela Internacional de Protocolo. Ha desarrollado la mayoría de su experiencia profesional en la división digital de A3 Media Radio, donde ha realizado labores de gestión de contenidos y edición, y donde es la Social Media Manager, como ya lo habíamos comentado, y coordinadora de contenidos digitales con la red de emisoras de Onda Cero. En el ámbito académico, como lo mencionabas, ejerció la docencia en diferentes universidades desde 2010 en el máster en radio de Onda Cero en la Universidad de Nebrija, anteriormente en los grados de comunicación en el Centro Universitario Villanueva UCM, así como diferentes cursos en la Universidad Complutense de Madrid. Además, y finalmente es autora de diversas investigaciones sobre nuevas tecnologías, el papel de las redes sociales y la investigación mediante experimentos. En la actualidad realiza su tesis a partir de los trabajos del reputado psicólogo Carl Hovland, del cual también incluiremos una pregunta inmediatamente. Tú arrancas, Michelle.
Bienvenida, Mariam, es un gusto para mí tenerte aquí en el programa y que te escuche todo mi país, nuestro país Ecuador y por supuesto gente que también se conecta a través de radiovision.com.es y nuestra aplicación. Mariam, ya bajo tu experiencia, ¿cuáles son los principales usos de los españoles en redes sociales? ¿Cuáles son sus preferencias? Pues a ver, principalmente las redes sociales, supongo que en España y al igual que en todos sitios, fundamentalmente tienen dos usos. El primero que pues, es un uso más de ocio, pues de evadirte también un poco, de ver memes, vídeos que te hagan reír y evadirte un poco. Y también, que para eso estamos los medios, también se utilizan y cada vez más para informarse. Entonces, bueno, pues ahí también el papel de los medios tradicionales, que tenemos parte tanto offline como online, pues es un papel importante porque pues, es también una parte de nuestra audiencia a la que trasladamos una serie de informaciones, y hay en muchas ocasiones que algunos de nuestros seguidores o alguien que ve una noticia o un tuit nuestro puede ser que no sea oyente nuestro, y entonces también, pues bueno, de repente llega a nuestro ámbito, conoce nuestro producto, o sea que yo diría esas dos. Bueno, interesante conocer también esta realidad que como bien decía Marian, no solamente es particular de España, sino también de varios países de Latinoamérica a los cuales llega nuestro programa. ¿Cuáles son los perfiles, a partir de tu experiencia, especialmente te pregunto, Marian, de las redes sociales en tu trabajo cotidiano? Por ejemplo, refirámonos, ¿quiénes siguen Facebook? ¿Quiénes siguen Instagram? ¿Quiénes WhatsApp? ¿Quiénes LinkedIn? Y las nuevas como TikTok. Un poquito apelando a esta idea de tu trabajo cotidiano y tu relación con contenidos y con este seguimiento de estas audiencias o de estos seguidores en las redes sociales. Tratemos un poco experiencialmente de perfilarlos. Bueno, pues como ha dicho Pablo anteriormente, que he estado ahí escuchándole, Facebook para nosotros, y bueno, Onda Cero, que es un medio tradicional, Onda Cero, su parte es más importante de las redes sociales, está, yo creo que en Facebook. Es una red social también en la que tiene un perfil de edad un poco más mayor que igual Instagram, bueno, incluso TikTok. Entonces yo ahí diría, pues sí, que Facebook, que es como nuestra primera, tiene un público un poco más adulto. Luego en Twitter hay un poco más de variedad, pero es verdad que aunque ya va siendo adulto y ya se ha consolidado como una de las principales redes sociales en España, no tiene un público tan juvenil como, pues eso, como en nuestro caso, que en Instagram sí que vemos pues que hay un perfil mucho más juvenil, y ya no digamos en TikTok, donde pues casi la mitad de la audiencia de TikTok está en el segmento de 16 a 24 años, o sea que es una red social muy, muy joven. Y bueno, también utiliza un poco la forma de exponer sus mensajes y de captar a su audiencia. Es así, es vídeo de 30 segundos, cortito y al pie, como se suele decir. Y ahí Instagram también quiere un poco llevarse una parte de esa gente, por eso en este otoño sacó Reels, que tiene el mismo formato, tiene el vídeo de 30 segundos y bueno, ahí está. Instagram al final se va llevando cosas de Snapchat, de unos y de otros, y de momento, bueno, en la pandemia ha tenido un crecimiento bastante importante. Mariam, y justamente hablando de la pandemia y a manera de balance, ¿consideras que las redes sociales han tenido una incidencia positiva en la vida de las personas y las empresas en España durante todo este año y el confinamiento?
A ver, yo creo que las redes sociales nos han servido para cosas muy importantes como informar y contar a la gente lo que le estaba pasando y en una época en la que cada uno hemos estado encerrados en casa, nos ha permitido una cosa que es inherente al ser humano, que es comunicar y es comunicarnos con otros. Y hablabais antes de WhatsApp. O sea, WhatsApp también ha tenido un crecimiento muy grande con todo el tema de las videollamadas. Zoom, desde donde estamos emitiendo. Zoom prepandemia tenía un uso pues muy del entorno incluso laboral, ¿no? De reuniones y tal. Y ha llegado la pandemia y fue el boom bueno, pues de intentar estar cerca de la gente y a través de vídeo, que bueno, pues parece que te ves y es un elemento de cercanía más importante. También ha servido, y esto nos pasa incluso ahora, para desinformar y para que las fake news campen a sus anchas. Pero bueno, esto pasa en pandemia, pasa en unas elecciones y en cualquier otro segmento de la vida. O sea que en esto pues ha habido muchas instituciones y muchos medios que han hecho un muy buen uso, pues incluso las instituciones gubernamentales desde ahí han ido lanzando también mensajes y bueno, pues sí, hay otros sitios donde se intentaba desinformar o informar de cosas que no eran para llevarte a la gente hacia una ideología o así. Claro, tú has referido parte de estos miedos, de estas situaciones diversas, un poco anormales que se generan también con el uso de redes sociales, te has referido a las fake news. Y claro, no es irrelevante preguntarte también a ti como experta, ¿qué riesgos tú visualizas para los usuarios españoles, los latinoamericanos y quizás mundiales? Frente a casos como, por ejemplo, lo de la amenaza de suplantación de identidades, de robo de datos que han amenazado seriamente a varias redes sociales. ¿Cómo ves esta perspectiva, especialmente con redes muy activas en el mercado español como Facebook e Instagram? A ver, el primer problema es de educación, ¿no? Y que es un espacio educativo, es de que muchos de nosotros no somos nativos digitales, que hemos ido aprendiendo y pues según iba saliendo y un poco a las carreras. Entonces, claro, también hay que educar en el espíritu crítico de que cuando tú lees una cosa que tiene formato de noticia, no te lo tienes que creer enseguida, ¿no? Necesitas unos tips para decir, a ver, esto, ¿de dónde viene? ¿Quién más lo cuenta? Este medio le conozco. Entonces, yo creo que también es una cosa que vamos a ir poco a poco, pues según vamos madurando también nosotros en las redes sociales, los usuarios, yo supongo que también. Y bueno, luego hay perfiles de verificadores en España, que pues aquí está Maldita Hemeroteca, está Neutral, que ya trabajan también incluso con las redes sociales. Ellos hacen un poco de también la curación de contenidos previa y si hay un artículo que no está del todo claro y tal, el propio Facebook ya te lo avisa. Pues porque es verdad que después de todo el tema de campaña de Estados Unidos y todas las fake news que hubo y tal, ellos mismos quieren ahora ponerle un poco coto a estos asuntos. Y también no sé si habéis visto que Twitter, por ejemplo, también te avisa de si un perfil es un perfil gubernamental o si un medio... pues por ejemplo como Russia Today, que es uno de los que veo yo habitualmente, te dice, es un medio afín al gobierno ruso. Bueno, pues es que tú ya con esa información, igual lo que lees puede ser un poco crítico con, bueno, pues es que esto me lo están diciendo porque son pro Putin. Bueno, yo creo que es un proceso y que habrá que ir también poco a poco
educando a las audiencias. Sí, y cómo justamente educar, Marian, porque también vemos que mucha gente de la tercera edad se ha dedicado a reenviar cosas que simplemente les llega a WhatsApp, ¿no? Entonces, tú ves ahí las abuelas, incluso las madres, que pasan retuiteando y se lo creen, ¿no? Se lo creen y se indignan. ¿Cómo educar, digamos, de una forma mucho más sencilla? Porque a lo mejor nosotros podemos tener incluso un criterio periodístico para revisar esta información, pero digamos que el común de los mortales y sobre todo una población como la tercera edad que ha visto en WhatsApp y en las redes sociales una solución para paliar la soledad, sobre todo en esta época. A ver, ahí es verdad que es difícil, sobre todo porque hay muchas veces, o sea, porque sí que en redes sociales tienes un enlace y tienes un sitio donde acudir, pero muchas veces lo que dices en WhatsApp te llega un pantallazo de una imagen que la has podido hacer tú con Photoshop tranquilamente y que a muchos les dice algo pues que les gusta o que les parece bien. Entonces, claro, como algo va conmigo, con lo que yo pienso, lo doy por bueno. Entonces, ahí es verdad que yo lo veo más complicado, esa parte. Pero bueno, como siempre en estos grupos, cuando nos reenvían y tal, hay algo más jóvenes o gente más joven, pues yo animo a que, oye, la gente diga, mira, es que esto no ha sido así y tal. Aquí en España los compañeros de Maldita Hemeroteca, que tienen también una sección en Julia en la Onda, en Onda Cero, tienen un número de WhatsApp al que tú les puedes mandar un bulo, o una noticia que tú hayas visto y preguntarles. Y ellos mismos también hacen mucha apología a eso, porque, claro, en pandemia pasó un audio de WhatsApp que te lo manda una amiga y dice, no, es que me lo han reenviado y es la prima de una amiga que es enfermera en un hospital de Valladolid. Es que eso es imposible saberlo, ¿no? Es que igual te lo puede estar grabando mi vecina de aquí al lado, o sea, es muy difícil y con cosas que se viralizan tanto y que tienen tan poco control como es WhatsApp, es complicado. Hay muchos elementos para analizar en esto que ustedes acaban de comentar y claro, con Michelle precisamente estamos preparando un programa a partir de estos conocimientos que hemos desarrollado acá en España para tratar el tema del fact-checking o la verificación de estas noticias falsas. Marian también nos ha acercado a algunos de los interesantes analistas de esta temática, así es que estaremos avanzando en esa línea también y les informaremos a nuestros seguidores. Hablemos un poco, asimilando a las personas, las redes sociales también cumplen ciclos de vida. Nacen, crecen, se desarrollan y posiblemente en un momento mueren. Yo quiero quizás invitarte a un ejercicio para que nuestra audiencia y la gente que nos siga pueda entender el momento en que ustedes desarrollan sus contenidos, por ejemplo. ¿Qué tipo de contenidos van a Facebook? ¿Qué tipo de sus contenidos van a Instagram? Pensando en una comunicación. ¿Qué tipo de contenidos van a Instagram, a WhatsApp, a LinkedIn, a Twitter? Es decir, como un gran medio de comunicación, como es Onda Cero y esta responsabilidad que tú tienes manejando varios medios, empaqueta estos contenidos que transitan las avenidas de cada una de estas redes que existen de redes sociales en España. A ver, pues en el caso, o sea, yo creo que en el caso de los medios, por excelencia, las últimas horas y la rapidez, todo esto está siempre en Twitter. O sea, si tú tienes que lanzar un flash rápido, el primero de todo es Twitter. Cuando lanzamos contenidos a Facebook, por ejemplo, son contenidos que ya los tenemos más desarrollados y que el usuario ya está más tiempo, puede estar más tiempo leyendo. Es verdad que, pues eso, que Twitter es el primer flash, que aunque luego vayas a ampliar, pero pues hoy, caso práctico de esta misma mañana, cuando el vicepresidente del gobierno de repente dice que se presentan las elecciones de Madrid, de hecho, la forma de anunciarlo de ellos mismos ha sido también a través de un vídeo de Twitter.
sea, está en el día y tienes que estar ahí. La gente, cuando hay una última hora, va a Twitter y va a la radio. Aquí vamos a barrer para casa. Y bueno, Instagram sí que lo utilizamos, pues la parte de stories, que bueno, pues que como sabéis es una parte efímera, ahí sí que bueno, pues va un poco de todo, va contenido de actualidad, así que sea de bastante importancia. Y luego pues la parte de publicaciones, pues hay veces que cogemos un extracto de una entrevista o de una sección para que luego, que nos sirve un poco de cebo, ¿no? Para cazar a la gente y decir, vale, si te ha interesado esto, vente, que te vas a poder escuchar la entrevista entera. O bueno, hoy por ejemplo que ha estado Carlos Alsina, de Más de Uno, ha hecho un programa en el exterior, ha estado en una residencia de ancianos, ha estado, pues claro, ahí teníamos... de Odón. Sí, en Villavicencio de Odón. Teníamos mucho material gráfico que a nosotros, y a vosotros os pasará igual, uno de los problemas principales de la radio es que en muchas ocasiones no tenemos material gráfico, no tenemos imágenes, no tenemos vídeo, pues porque la radio se escucha y porque es verdad que en estos tiempos de pandemia no hay tanta facilidad pues, para trasladarse a los sitios o para que los invitados estén físicamente juntos. Entonces, pero bueno, todo ese soporte, cuando tenemos un soporte más de imagen y tal, pues sí que solemos llevarlo a Instagram. Mariam, ¿qué ha sucedido con las redes sociales y su capacidad de generación de empleo, emprendimientos, nuevas actividades económicas? ¿Y qué cambios visualizas en el futuro? Pues, a ver, yo creo que ha creado una línea por donde seguir de empleo que hace... Yo me gradué hace, no sé, 13 años o así y bueno, pues las redes estaban empezando, pero o sea, yo nunca estudié a lo que me dedico, por ejemplo. Entonces, ahí ha habido mucho camino por andar, pero están surgiendo también nuevos perfiles, pues gente que se dedica a hacer infografías, que se dedica a hacer fact-checking en redes, que eso también era un trabajo que antes no existía. Curación de contenidos, gestión de contenidos, o sea, a mí me parece que es un mundo que tiene bastantes posibilidades que en un principio no existían o los hacía el primero que pasaba por ahí, pero es verdad que si tú quieres sacarles partido y tal, también necesitas luego una parte de análisis posterior de, oye, pues qué está funcionando, qué no, cómo es mi audiencia. O sea, porque tu audiencia en radio tradicional igual no tiene nada que ver con tu audiencia en Twitter o con la gente que te está escuchando en podcast. Entonces, la ventaja que tenemos es que gracias a la información de los perfiles de redes sociales tenemos una radiografía de nuestro oyente tipo que nos facilita mucho el saber a quién tenemos enfrente. Muy brevemente, Mariam, para tratar de entenderlo, ¿qué diferencias identificas en el uso de redes sociales por ciudades en España? Es decir, ustedes que están en comunicación, por ejemplo, hay ciudades que siguen más Facebook, que siguen más Instagram, que siguen más Instagram y la radio. ¿Cómo se desarrolla el mundo de la convivencia entre redes sociales y un medio de comunicación, llamémosle tradicional, pero que ha innovado a través de sus canales digitales? Pues mira, esto como junta mis dos partes, que es la de redes sociales y la de la red de emisoras. Onda Cero tiene 80 y tantas emisoras repartidas por toda España. Y entonces nos hemos dado cuenta, haciendo un estudio de los diferentes perfiles de las emisoras, que donde existe más penetración, donde los oyentes y usuarios de redes son más fieles, muchas veces en las más pequeñas. O sea, en Infiesto, que es un concejo que está en Asturias, o sea, es
muy pequeño en población, pero a toda la gente que estás impactando con pasado mañana van a asfaltar la calle principal, esa gente que le interesa. Entonces, eso es muy magia para mí. Y en la pandemia también nos ha pasado que la red de emisoras, como te están contando una cosa que es lo que te interesa a ti, porque la desescalada, por ejemplo, se hizo por comunidades y por zonas. Joder, pues es que a mí me interesa saber a qué hora puedo salir yo, no a qué hora pueden salir en Madrid, en Pamplona o en Sevilla. Entonces, ahí el papel de las emisoras y de las redes sociales de las emisoras fue muy importante. Bien, Mariam, ¿qué impacto consideras tendrán las redes sociales en el futuro de los medios de comunicación en España? Y si podemos identificar tu visión en el caso de Facebook, de WhatsApp, de Instagram. A ver, de momento es verdad que hay muchos medios que tienen social dependencia, ¿vale? Y entonces, que esto yo os lo he dicho también muchas veces en clase, que nunca conviene tener todos los huevos en el mismo cesto. Entonces, lo ideal es que nos aporten una parte importante del tráfico, pero no una excesivamente importante, porque el día que cambia el algoritmo de Facebook, te vienen a hacer pupita, como si tú tienes una dependencia muy grande de SEO y cambia el algoritmo de Google y igual pasas un par de semanas un poco regular. Entonces, bueno, yo creo que es una pata más y que sin duda es una fuente de tráfico muy importante para nosotros y que yo creo que va a seguir creciendo porque al final las audiencias están ahí y hay que ir a donde estén las audiencias, se estén en Facebook, en Twitch o en Clubhouse. Muy bien, ha sido una interesantísima entrevista y quiero finalizar, Michelle. Ya tenemos también a Santi Padilla, nuestro siguiente invitado en el próximo bloque. Saludos, Santi. También está con nosotros Israel Blush, que serán nuestros invitados con quien cerraremos este análisis que hemos preparado junto con Michelle. Y termino preguntándote, Mariam, y apelando a esta faceta también de tu investigación académica, de los estudios del psicólogo Carl Hovland, ¿cuál será el futuro de los medios en el contexto de las redes sociales? ¿Cómo cambiará ese poder de persuasión social? ¿Cuál será el propósito que en 10 años tú visualizas tendrán marcas como Facebook, Instagram, WhatsApp o TikTok? En este matrimonio, ¿será un matrimonio que tendrá futuro de cara a esta capacidad de influencia social que tienen los medios? Pues a ver, yo creo que los medios van a seguir influyendo. Las redes sociales que sobrevivan dentro de 10 años, porque es verdad que desde no me voy a ir a 10, desde hace 3 a esta parte, el panorama ha cambiado bastante. Entonces, los que logren sobrevivir, pues tendremos que intentar encontrar una entente cordial. Ya ha habido el problema con los medios en Australia, o sea que, bueno, pues seguirá habiendo ahí una historia, porque entre los que hacemos noticias y Facebook, pues estamos condenados a entendernos. Entonces, yo creo que ahora mismo la historia va a ir también mucho por ahí, y luego creo que también se van a abrir espacios nuevos que en el caso de Twitter ya lo están también haciendo y presentaron hace 15 días sus propuestas y ya tienen Twitter Space, que aquí en España está funcionando ya en algunos perfiles, pues que es una red social de voz, que por fin también el audio va empezando a ser cada vez más importante en el tema de las redes sociales. Entonces, también creo que las redes van a querer que nos quedemos ahí mucho rato. Entonces, van a ofrecer más cosas, pues como Facebook está ofreciendo consumo de vídeo y para que, pues, que es lo que a ellos también les interesa, que pasemos mucho tiempo consumiendo contenidos dentro de sus sites.
Muchísimas gracias, Mariam, por tu tiempo. Ha sido Mariam González, Social Media Manager en Onda Cero. Un abrazo para ti, que tengas una excelente tarde para los ecuatorianos, noche para nosotros que estamos en España. Enseguida, luego de la pausa, estará con nosotros Santi Padilla, CEO de Imparable Studio, e Israel Blesh, de CEO Labun. Regresamos enseguida. Gracias. Gracias, Mariam. Gracias. Encantado. Muchas gracias. Gracias. No, gracias a ti. Ya nos veremos en la radio. Ay, sí, sí, sí. Beso. Dale, un besito. Un beso, Chao. gracias. Hola, Santi. Hola, Israel. Sacamos una cortina publicitaria. Entramos en la última hora con ustedes con el cierre final y muy efusivo de este gran programa que hemos tenido. Gracias por su participación. Manda una cortinita para Facebook. Chévere, chévere, Juanca. Gracias. Diabetes, examen de la vista y de la audición, mamografías. Salud Vitality te premia por mantenerte saludable. Siempre es importante saber cómo nos encontramos de salud. Con la misión Salud Vitality, estamos dando exámenes de rutina desde casa y sin costo. Salud Vitality. Conversamos con Katy Quichimbo, cliente de Banco Guayaquil desde el 2001. En sí, quien me ha dado a mí apoyo de forma incondicional ha sido el Banco Guayaquil. Una sugerencia sería que cuiden mucho al personal, que esté capacitado para poder tener la conexión con el cliente, es decir, con nosotros. Te estamos escuchando porque solo así podemos ser el banco que quieres, el que piensa menos como banco y más como tú. Banco Guayaquil, primero tú. Retornamos de la pausa comercial. Desde el corazón de América, transmite Radiovisión. Quito Metropolitano 91.7, Gran Guayaquil 107.7, Radiovisión. ¡Viva la vida! Desde mi visión, con Michelle Oquendo Sánchez. Regresamos, están en sintonía del programa Desde mi visión hasta las 5 de la tarde en Quito 91.7, Guayaquil 107.7, radiovisión.com.es y nuestra aplicación gratuita en Apple Store y Google Play. Continuamos con el programa y el segmento educativo Ciencia, Tecnología y Emprendimiento, el escritorio de Einstein. Hablamos del impacto de las redes sociales en la pandemia, el caso de España. Nuestros invitados, Michelle, efectivamente, para la parte final de nuestro programa de hoy son Santi Padilla, CEO de Imparable Studio, e Israel Blesh, CEO de Blabun. Santi Padilla, para empezar, Michelle, y contarte a ti, a nuestros oyentes y seguidores en redes sociales, es un emprendedor digital, consultor de marketing internacional, autor, speaker y CEO de Imparable Studio, un estudio de marketing digital enfocado en multiplicar las ventas y conversiones de emprendedores que están listos para transformar sus resultados. Es un referente en el marketing en español y ha transformado la vida de muchísimos emprendedores. Tiene una comunidad de más de 60,000 seguidores y fans con su movimiento Emprendedor Imparable, a través de donde enseña y empodera a quienes estén buscando algo más que en su vida empezar su negocio digital y empezar a vivir la vida de sus sueños. Les contaré sobre un fantástico libro también que acabó de lanzar Santi Padilla y lo haremos en este programa, pero quisiéramos conocer también de Israel Blesh, Michelle. Sí, Israel Blesh es asesor digital español que apoya a personas y organizaciones a abrirse paso en el mercado del conocimiento. Les ayuda a crear sus productos de contenido y los servicios que ofrecen y en los procesos de marketing y ventas. Como consultor de contenidos y conocimiento experto, trabaja con empresas para ayudarles a empaquetar su conocimiento en formatos de contenido. Ha realizado proyectos en España, Latinoamérica para grandes empresas en todos los sectores como Adobe, Nestlé, Gas Natural, Claro, Liberty, Citibank, Coca-Cola, Terpel, Telefónica, Boston Consulting Group,
Scotiabank, BBVA, Porvenir o Médicos del Mundo. Bueno, y vamos a iniciar esta jornada. Tenemos un guión de preguntas interesante. Lo hemos trabajado mucho con Michelle para tratar en este bloque final de sacar el jugo a este análisis que hemos planteado del mundo de las redes sociales y particularmente conocer el caso español con la ayuda de dos expertos. Digo, Santi, y pedirles a ustedes que por esta necesidad de concretar algunos temas, tratemos de concretar sus preguntas de forma además muy pedagógica. Hay personas que posiblemente no tienen un conocimiento tan profundo y quisiera que al final este programa nos permita a todos aprender muchísimo de sus conocimientos. Santi, durante el periodo diciembre de 2019, que es realmente en el mundo donde se desata todo este tema de la pandemia, hasta la fecha, esta crisis sanitaria aceleró el proceso de cambio en varios aspectos y particularmente, Santi, uno de ellos es el de las redes sociales. ¿Qué ha sucedido para poner un marco de referencia con la evolución, no sé si evolución o involución de cada una de las redes sociales? ¿Cuál es tu marco de referencia inicial con el que podríamos arrancar esta conversación, Santi? Bienvenido. Hola, Juanca, Michelle, primero que nada, gracias por la invitación y qué genial volverlos a ver después de creo que prácticamente un poquito más de un año que estuvimos allá en el estudio y la pasamos increíble. Y Gracias. Bueno, definitivamente para mí lo que fue la pandemia marcó un antes y un después para emprendimientos. Hubieron muchas personas que no pudieron ajustarse con toda la crisis que se vino y que lamentablemente tuvieron que cerrar negocios, y hubieron otros que se vieron obligados de alguna manera a salir de su zona de confort porque ya el mundo digital ya no era algo opcional. O sea, cuando yo llegué, me acuerdo, hace un año y estaba con ustedes, me decían, ¿y qué crees? ¿Crees que las personas deberían ponerle atención en las redes sociales? Y yo decía, bueno, si quieres despuntar, sí, pero ahora es como si no tienes una estrategia sólida, no tienes probabilidades de sobrevivir. Entonces, creo que en ese caso ya no se convirtió en algo opcional, sino ya en algo que es un requisito si quieres despuntar. Y uno de los mayores cambios que yo vi, al menos en nuestra marca, es que ya la competencia fue un poco más fuerte, porque, por ejemplo, nosotros que vivíamos mucho de los eventos presenciales, que ustedes estuvieron en uno de mis eventos, y era como, todo era Quito, la ciudad en la que estábamos. Entonces, la competencia era como que el evento de marketing en Quito, y nos comparaban con las personas que tenían eventos en Quito. Pero a raíz de la pandemia y que ya todo es más digital y ya son cursos en línea, ya no estás compitiendo solo con Quito. De repente ya te están comparando con las personas en España, en México, en Colombia, ya referentes. Entonces la competencia es como que empezamos a jugar otras ligas. Y sí creo que eso nos obligó a subir el nivel para poder seguir relevantes en un mundo tan competitivo, ¿no? Entonces creo que eso es lo que creo que cambió. O sea, el hecho de que ya no es opcional, es algo que ya es un requisito, y que ya tu nivel de estrategia tiene que ser superior porque ya te están comparando con personas fuera de tu zona geográfica. Ya no es solo tu barrio, tu ciudad, sino ya es tu país, y personas, como comentabas, Israel, que ya están vendiendo conocimiento, ya es algo más a nivel global. Bienvenido, Israel. Uno de los temas que mencionas en tu video de invitación es el funcionamiento del algoritmo de las redes sociales. Explícanos cómo funciona el algoritmo de las principales redes como Facebook, Instagram y Twitter. Bueno, pues como decía en el vídeo, y os planteaba qué es lo que maneja las redes sociales, es el algoritmo. Lo que os planteaba es que verdaderamente no es el algoritmo lo que está moviendo las redes sociales. Las redes sociales es verdad que tienen un algoritmo para ver cuál va a ser el contenido que van a favorecer más, ¿no? Pero el algoritmo cambia constantemente. De hecho, hemos podido ver cómo los últimos cambios que ha podido hacer Google, los últimos cambios que ha podido hacer Facebook, han afectado a las campañas que están tan sesudamente pensadas en la estrategia para definir unos avatares, encontrar unos públicos objetivos y conseguir unos resultados económicos concretos de cuánto me está costando cada uno de los anuncios que pongo, ¿no? La realidad es que no está ahí el movimiento. Quien está manejando verdaderamente o quien influye verdaderamente en qué es lo que pasa en las redes sociales no es otro que el usuario, no es otro que la audiencia. Que hay veces que nos olvidamos de que lo que hay detrás de las redes sociales no son datos, son personas. Y cada una de esas personas está tomando acciones concretas en función cómo es su ritmo de vida, su situación de vida cotidiana.
Entonces, cuando nos olvidamos de eso, es cuando ocurre que al final nos estamos intentando fijar en un algoritmo que no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, y claro, hablar de algoritmos y entender consumidores implica también intentar saber y cómo funciona, dónde debo estar. Es mejor para mí como una empresa o como un emprendimiento estar en Facebook, en Instagram, qué y dónde y cuándo estar. Entonces, bajo este análisis quisiera ahora con Santi también, para seguir construyendo esta historia que estamos contándole a la gente, ayúdame, Santi, a realizar un análisis de estos consumidores de la oferta, de ese perfil de los demandantes de contenido y también de la oferta de las redes sociales. Entonces, en este mercado, ¿cómo se encuentran? ¿Cómo podríamos definir este mapa competitivo de este gran mundo de las redes sociales de acuerdo a las funcionalidades? Para entenderlo, ¿quién debe, quién está, quién no debe estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en LinkedIn, en TikTok? Entendamos un poco el mapa general como un gran paraguas aquí. Claro que sí. O sea, yo creo que, bueno, algunas cosas cambiaron. Por algún tiempo mi enfoque era bastante como crecer una comunidad en Facebook. Todo el mundo hablaba como que necesitas más fans en Facebook, vas a tener más audiencia. Y bueno, esto viene desde hace algún tiempo ya, que el algoritmo de Facebook, el algoritmo es simplemente lo que determina qué mensaje se muestra y qué no en cada una de las redes sociales, ¿no? Fue cambiando y prácticamente el alcance de las publicaciones que tenías se fue a cero. Entonces no importaba si tenías 10,000, 30,000, 40,000 seguidores o fans en Facebook, si tú publicabas ya no lo veían porque tenías que invertir en publicidad. Entonces, nosotros justamente en pandemia hicimos una transición hacia Instagram, porque a pesar de que no es que tiene una difusión perfecta, o sea, hoy en día creo que TikTok probablemente es esa red social que te difunde sin invertir en publicidad. Para mí era el lugar en el cual se encontraban las comunidades más fuertes, o sea, el alcance que tienes con tus historias. La persona que te sigue en Instagram te sigue porque le gusta tu mensaje, le gusta tu contenido, no es simplemente porque vio un anuncio y te dio like. Entonces, es un reto crecer en Instagram, pero yo pienso que es la red social en la cual puedes monetizar con mayor facilidad. O sea, al menos hay gente que dice, oye, ¿cómo vendes en Instagram? O sea, yo llego a tu Instagram y veo solo publicaciones, no veo que estás vendiendo directamente, pero por historias, por DMs, la calidad de las personas que están allá es donde se están cerrando negocios. Entonces, creo que a veces es fácil como que saturarte con tanta opción, ¿no? Es como si estás empezando en redes sociales, dicen que estoy en Instagram, estoy en Twitter, estoy en YouTube y hay tantas redes. Mi recomendación para alguien que está empezando sería como empieza en Instagram, y lo chévere ahora es que como los Reels están pegando con fuerza, podrías empezar en TikTok y tomar un poco de material e ir levantando las dos redes sociales al mismo tiempo. Entonces, para mí Instagram es mi red social favorita. No sé qué piensas tú, Israel. Para mí sí. Bueno, sí, contéstale a Santi y luego te hago otra pregunta, Israel. Ok, sí. No, la verdad no tengo ninguna red social favorita. Yo en la que me muevo más habitualmente es LinkedIn, porque obviamente pues yo creo que somos dos generaciones diferentes. Yo soy de la generación X y es casi centennial, entonces es lógico que estemos en focos diferentes. Pero luego hablaremos por qué, seguramente, porque la clave es por qué. He escuchado cosas geniales de LinkedIn. Está en nuestros planes de entrar allá, la verdad. Bien, Israel, ¿qué está sucediendo con los cambios generacionales y el uso de las redes sociales en España? Bueno, está ocurriendo lo que es normal, ¿no? Porque lógicamente lo que cambia son los estilos de comunicación. La forma en la que se comunican o se han estado comunicando las generaciones que han nacido con una serie de herramientas digitales no es la misma forma de comunicarse que las generaciones que cuando nacimos no había nada de eso. O sea, yo he visto crecer todo porque cuando yo estaba en la escuela escribías a mano y si no en el ordenador, incluso la máquina. Yo usaba una máquina de escribir y lógicamente ni teléfonos ni nada. Yo estaba casi en la universidad cuando tuve el primer teléfono móvil y no era un smartphone, lógicamente. Entonces las nuevas generaciones tienen otro esquema de comunicarse muy diferente y entonces son formatos diferentes y está cambiando hasta el día de hoy. Y eso fíjate que está cambiando incluso para nosotros, mientras que para una persona de mi edad, yo tengo 44 años,
Lo normal es estar comunicándose por texto e incluso a lo mejor comunicarse, hablar por teléfono, llamar a alguien por teléfono, hablar con ellos. Para una persona de 20 años menos o de 20, 25 años menos, ¿qué es lo que está haciendo? Se está comunicando mucho más por vídeo y por otro tipo de entornos, hasta el punto de que, ¿qué es lo que han ido implantando todas las redes sociales? Lo que están implantando y lo que está creciendo más es la sincronicidad, es decir, que ya la comunicación sea síncrona y no asíncrona. Cuando tú estás moviéndote en LinkedIn, como yo me muevo, o te estás moviendo en otra serie de redes sociales, tú lo que estás viendo nada más que es un rastro de alguien que pasó por allí, pero esa persona no está, ya se fue. Ni siquiera sabes si fue esa persona la que dejó ese rastro, o esa cuenta, o fue un community manager, o exactamente quién fue el que dejó ese rastro, porque pudo haber sido cualquier persona y tú estás viendo un rastro. Mientras que las nuevas generaciones están manejándose en unos formatos en los que no se trata del rastro, se trata de la sincronicidad. Yo cuando me dicen cuál es la red social que más utilizan los jóvenes incluso me refiero a niños de entre 12 y 16 años. ¿Cuál es la red social que usan? Fortnite. Lo que están utilizando es un videojuego, pero porque es una red social. Ellos están encontrándose dentro de ese juego, hablando y haciendo una actividad juntos. Nos estamos olvidando de que nosotros ya creemos que es un negocio la red social y para otras personas todavía es un ocio la red social. Qué impresionante lo que dices, ¿no? Qué diferencia tan brutal del tiempo real y el dejar simplemente un rastro. Juan Carlos. Sí, gracias, Michelle. Y claro, nos dejas con algunas ideas y por supuesto con paradigmas que a lo mejor se están rebatiendo con mucha fuerza ahora en este momento. Santi, ahora te pregunto, ¿qué funcionalidades, para entender esta parte generacional de la cual ustedes están hablando, con Michelle la analizamos, quizás sea bueno entender las nuevas funcionalidades de las redes tradicionales y el aparecimiento de las nuevas funcionalidades de las nuevas redes? Es decir, Facebook, ¿en qué está ahora? ¿Qué es lo nuevo que trajo? Instagram, ¿qué es lo nuevo que trajo? ¿Qué es lo nuevo que se viene? ¿Qué es lo nuevo de WhatsApp? ¿Qué es lo nuevo de TikTok? ¿Qué es lo nuevo de Twitch? Que es la red social a la que se refiere Israel. Es decir, ¿qué son las novedades que está existiendo en el mercado de redes sociales en suma, Santi? Claro que sí. Bueno, creo que en mi opinión la red social que ha empezado a ganar mucha fuerza fue TikTok. Hace algunos meses se decía como que, si tienes un emprendimiento, ¿para qué vas a estar allá? Si allá solo están los chicos de 15, de 18 y definitivamente estábamos equivocados. O sea, hoy en día creo que es una red social que le da la oportunidad a personas que quizás no tienen un presupuesto alto de pauta de entrar y de tener esa difusión. O sea, para mí, lo que es TikTok o Instagram es una muy buena opción de conseguir algo que es tan importante para generar ventas, que es la atención de las personas. O sea, si las personas no saben quién eres tú, es muy complicado generar ventas. Entonces, es como ese primer mensaje en el cual agregas valor y alguien dice, wow, es interesante, y por un momento te escuchan. O sea, y el hecho de que ya te escuchen ya abre las posibilidades para después servirlos a un mayor nivel. Entonces, creo que ha ganado mucha fuerza y pues obviamente es evidente que Instagram, viendo el potencial, agregó los Reels hace un poquito tiempo y hoy en día es algo que está teniendo muy buena difusión, que los Reels es simplemente el mismo formato de TikTok. O sea, creo que también la sociedad está yendo tan rápido que ahora como que nos está gustando estos formatos de mucho valor en un corto periodo de tiempo. Entonces, creo que no hay que tenerle miedo al cambio. O sea, te digo porque antecitos de los Reels se estaba difundiendo bastante en Instagram lo que eran infografías, carruseles, y yo ya me estaba acostumbrando, ¿no? Entonces tenía mis carruseles que estaban funcionando y de repente, ¡pum!, cambia el algoritmo y la atención es como que no, ahora son Reels. Y yo veía, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por un tiempo era como que los únicos Reels que aparecían en Instagram eran chicas bailando, así como señalando textos. Y yo decía, nunca voy a hacer eso. O sea, nunca voy a estar bailando y señalando porque no era mi estilo. Pero yo encontré un formato en el cual simplemente hablaba a la cámara y compartía un muy buen mensaje y se empezó a difundir ese mensaje. Empezó a llegar gente a mi mundo y como te decía, el primer objetivo es conseguir esa atención y después con una estrategia sólida poder ya como que fortalecer esa relación que ya sería, por ejemplo, un podcast, un webinar, quién sabe, una llamada 1-1 en donde ya te pueden conocer a un mayor nivel. Entonces, creo que
Reels es probablemente lo más grande que he visto que ha entrado últimamente. Y claro, estamos viendo la capacidad de adaptación incluso de un candidato presidencial que realmente no es muy joven como Guillermo Lasso, ¿no? Que está en la segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Ecuador. Israel, ¿qué tipo de negocios han sobresalido con la aplicación de estrategias como FWI o W? Facebook, WhatsApp, Instagram, ajá, durante la pandemia en España? ¿Podemos citar ejemplos? Pues la verdad es que yo creo que ha afectado prácticamente a cualquier tipo de negocio, pero donde más ha afectado más que nada, más que a grandes empresas ni nada, es al negocio local. También porque ha coincidido justo aquí con un fenómeno que venía ya funcionando, y yo creo que aquí estamos viendo a Santi, que viene precisamente de ese entorno y lo conoce muy bien. Aquí hace unos años se fundó un poco por herencia de lo que es, si lo conocéis, ClickFunnels en Estados Unidos, que es una aplicación para crear embudos de venta. Y el dueño de esta empresa, Russell Brunson, está convertido totalmente en un gurú de lo que es la mercadotecnia como se conoce hoy día, en ese formato de busco un gancho, cuento una historia, te hago una oferta y te voy llevando, hago crecer mis bases de datos, te vendo con mis bases de datos, etcétera, ¿no? Entonces, justo con ese esquema también salió aquí en España un seguidor suyo, Roberto Gamboa, que creó una entidad que se llama el Instituto de Tráfico Online. Ha creado unos eventos de lanzamiento increíbles, en los que ha creado ya en los últimos años, pues yo diría que han pasado por sus lanzamientos más de 500.000 de personas en cada lanzamiento, en 8 ediciones. Y ha formado a cantidad de gente preparada para adaptar los negocios de los pequeños comercios a las redes sociales. Entonces ahora hay un ejército de personas ayudando a pequeños comercios a que implanten estrategias de ads, estrategias de contenido en las redes sociales, etc. Entonces, a los que más ha ayudado últimamente ha sido precisamente a ese tipo de negocios, a negocios pequeños de los que no estaban cerrados, aunque algunas veces en este estado de la pandemia muchos de los cerrados cerraron las puertas del bar y se pusieron a llevar comida a domicilio, ¿no? Entonces, yo creo que esos han sido los que más han notado algún tipo de diferencia. Entonces, empresas como centros de estética, centros deportivos, incluso agencias. Las agencias aquí, ya sabéis que el sector inmobiliario en España no hay boom inmobiliario que lo destruya. Entonces, pues es también uno de los negocios que se ha lucrado mucho con ese formato. Bien, Santi, antes de ir a la pausa, preguntarte esto de que ya empieza a configurar Israel, es decir, una gran comunidad de soporte a los emprendimientos, a las pymes, pero esto también está construyendo un cambio en la configuración de profesionales. Le preguntamos también a Marian sobre este tema y te lo consulto inicialmente a ti también. ¿De qué manera Facebook, WhatsApp, Instagram, las redes sociales están creando nuevas profesiones? El otro día en mis asesorías vocacionales, Santi e Israel, yo por ejemplo les quiero compartir que me decía una mamá, me hacía una pregunta en un foro en el que me decía, ¿usted cree que mi hijo quiere ser youtuber? Me decía. ¿Cree que tendrá futuro? Entonces, sí. Pensaba, esta señora pensaba que yo le iba a dar con todo, como dice Michelle, al mocoso. Entonces digo, no, realmente sí, y sí puede ser un youtuber y puede ser un youtuber, porque uno se imagina la figura de un youtuber, un chico pues casi con una gorra hacia atrás, los pantalones rotos, pero habrá youtubers de muchas clases, características. Veo ahora muchas mujeres, muchos hombres haciendo de youtubers de gastronomía en YouTube. Entonces, ¿qué profesiones muy rápidamente antes de ir a la pausa se irán definiendo? Y volvemos también para hablar de varias nuevas cosas que tenemos pendiente consultarles a estos expertos geniales que tenemos hoy en el escritorio de Einstein. Sigue tú, Santi, con esta respuesta. Buenísima pregunta. Y yo creo que con
toda crisis, con toda adversidad, siempre hay oportunidades por soluciones de esos problemas. Entonces yo creo que en esta nueva era hay oportunidades de todo tipo, al menos como lo mencionó Israel, en la parte del marketing creo que hay mucha oportunidad en las personas que se especializan en ciertas habilidades. Creo que ahora, por el mismo hecho de que hay tanta oferta, ya no puedes solo entrar como soy experto en marketing digital y te ayudo en general. Creo que los que tienen como que destrezas específicas tienen un mayor chance de sobresalir, como soy experto en LinkedIn, en Google Ads. Creo que hay mucha más demanda ahora. Imagínate, nosotros estábamos terminando el libro y necesitábamos un editor y justo contratamos a una mexicana que era editora de ebooks y de libros para que iban a ser publicados en Amazon. Es como, imagínate esa destreza tan específica que la contratamos prácticamente de manera inmediata. Entonces creo que dentro del marketing escoger ciertas habilidades para ayudar a empresas a generar ingresos definitivamente es algo bueno. Personas que al aprender cómo conseguir clientes pueden generar comisiones por vender productos o servicios de otras personas, que también se llama como el marketing de afiliados. Creo que hay oportunidad allá. Y hablando de lo que dices de youtubers, creo que las personas que logren atraer audiencias van a tener mucha oportunidad, sea en YouTube o en cualquier lugar. O sea, hoy en día creo que hay muchas personas con un talento, no sé, a lo mejor nutricionistas, expertos en relaciones, en lo que sea, que pueden generar estas comunidades y eso les abre oportunidades de tener sponsors, de vender productos, de vender ebooks, de vender cursos, asesorías. Creo que mientras más rápido aprendas a atraer audiencias e influenciarlos, vas a tener mayores posibilidades de generar ingresos en esta nueva era, en mi opinión. Bien, vamos a hacer una pausa comercial. Continuaremos luego de ella con nuestros dos invitados, Santi Padilla, CEO de Imparable Studio, Israel Blech, de CEO Blaboom. Hacemos una pausa, regresamos. Regresamos. Está muy interesante la charla. Voy a mandar una cortina para nuestros seguidores en redes sociales y volvemos enseguida. Si quieren, pueden ustedes ponernos en la sala de espera. Te quería buscar en Instagram para seguirte, Israel, pero no sé si estás allá. Pues yo, si te digo la verdad, tengo cuentas en casi todas las redes sociales simplemente para ver cómo funciona. Pero tu fuerte es LinkedIn, me dices. Bueno, LinkedIn es porque yo llevo pues 10 años o algo más allí en LinkedIn. Y desde que no estaba casi todavía metido propiamente en el negocio como independiente de la comunicación, ¿no? Entonces está ahí. Oye, sería genial si me escribes por Instagram, por interno o algo, porque estoy por lanzar un segmento de entrevistas a emprendedores digitales de mi podcast y personas que tengan skills de algo. Entonces, ¿Dónde tienes el podcast? Está en Spotify, se llama Imparable Podcast. Pero en Instagram estoy como Santi Padilla Oficial. Si me escribes sería genial para ver si cuadramos ahí una entrevista. Está por lanzarlo. Muy bien. Sí, pues ya te contaré también a uno de los proyectos. La tradición oral de la provincia del Chimborazo asegura que en los campos en donde se libró la llamada campaña del centro entre liberales y conservadores, solía aparecer una mujer que montaba un caballo moro, con el fusil terciado a la espalda, el rostro velado por una bufanda blanca y vestida como campesina. La mujer se arrojaba a la batalla, atendía a los heridos y desaparecía cuando terminaba el combate. Creo que todo se puede aprender. La misteriosa aparición recibió el nombre de Chuquiragua, igual que una planta del páramo, de hojas recias y puntiagudas y flores de color naranja, que se usa con fines curativos. La chuquiragua es perenne y por eso los campesinos la reputan eterna y la relacionan con la divinidad indígena Mama Ximbu, virgen del dios Chimborazo. Mama Ximbu, divinidad precolombina de los puruguayes, tenía templo en las proximidades de las nieves del Chimborazo y habitaba los pogios, las lagunas y los manantiales. Era considerada progenitora de ese pueblo. Cuando los españoles trajeron la devoción mariana, los puruguayes encontraron puntos de contacto entre Mama Ximbu y la Madre de Dios. La Virgen cristiana fue aceptada por los aborígenes,
pero su devoción mantuvo siempre un trasfondo mítico mucho más viejo que el cristianismo. Los guerrilleros conservadores decían haber visto a la Chuquiragua en los combates de Huerta Redonda, Chambo, Quimiaj, Daldal y Punimpata, siempre valiente y arrojada y protegiendo a los soldados. Algunos afirmaban haberla visto portando espada de doble filo y protegiendo tanto a conservadores como a liberales. Aseguraban que luego de las batallas se desvanecía en las proximidades de la capilla de Nuestra Señora de la Natividad de Chuquipoguio. Combatientes que habían buscado refugio en esa capilla afirmaban que la Virgen tenía el filo de su vestido mojado y sucio de barro, y por eso creían que la Chuquiragua no era otra que la Virgen de la Natividad de Chuquipoguio, que había estado velando por los soldados de ambos bandos en los sangrientos combates de la guerra civil. La imaginación popular puso su parte para crear la leyenda. Si se pregunta a los campesinos que viven actualmente en Chuquipoguio, contestan que todo lo anotado es cierto y añaden que Nuestra Señora de la Natividad encargaba el niño Jesús a Mama Shimbu para que lo cuidara mientras ella salía a los combates. Investigación y libretos Dolores Costales Peña Herrera. Producción Radiovisión. Esto fue un espacio intercultural. Más en www.michelleoquendo.com. Desde mi visión. Bienvenidos nuevamente, son las 4 de la tarde y 36 minutos. Seguimos con el escritorio de Einstein aquí en el programa Desde mi visión, el segmento de educación, ciencia, tecnología y emprendimiento junto a Juan Carlos Peñafiel Suárez. El impacto de las redes sociales en la pandemia, el caso de España. Saludamos a todas las personas que se enlazan en Quito 91.7, Guayaquil 107.7, en radiovisión.com.es para el resto del país y el mundo y en nuestra aplicación Radiovisión Ecuador. Y por supuesto también quienes siguen esta transmisión en Facebook Live, Michelle Oquendo, Juan Carlos Peñafiel y el escritorio de Einstein. Continuamos con nuestros invitados Santi Padilla e Israel Blesch. Sí, Michelle, y si me permites también saludar a las personas que se han conectado, con saludos a nuestros invitados. Patricia Morales dice que está súper el programa. Cecilia Ortega Jaramillo dice saludos a todos, muy interesante el programa de hoy. Yoba Arcos, una gran emprendedora de las mujeres emprendedoras de la Embajada de los Estados Unidos. También Santi dice el mejor de todos. Nosotros emprendimos con Santi y valió totalmente la pena. Están mis papás también, Carlos y Mariana Peñafiel, les mando un abrazo. También me siguen nuestro gran amigo y experto coach de grandes marcas en España, Jesús Luis Lorenzo Esteban, que fue también invitado del escritorio de Einstein, comparte con nosotros esta tarde como algunos de nuestros invitados a las redes sociales, Michelle, y recordarles que pueden seguir esta transmisión a través de 91.7 Quito, 107.7 Guayaquil, el app gratuita Radiovisión Ecuador disponible en Google Play y Apple Store. Pueden seguir en línea esta transmisión en este momento a través de la web radiovision.com.es y Facebook Live, el escritorio de Einstein, Michelle Oquendo Sánchez y JC Peñafiel Suárez. Regresamos con las preguntas de nuestros invitados, Michelle. Santi, ¿cuál es la garantía de los actuales usuarios en España y en el mundo que tienen acerca del buen uso de los datos de parte de Facebook, Instagram y WhatsApp, por ejemplo? La garantía, bueno, en estas últimas semanas entró Apple ahí con su nueva política para proteger un poquito la privacidad de las personas. Creo que de alguna forma es un reto para los anunciantes de ahorita. Fue un pequeño obstáculo que se puso ahí, pero creo que la información está ahí. O sea, tal vez de alguna forma hemos demonizado un poco que no queremos que se comparta nada de la información, pero en mi punto de vista yo lo veo como que, por ejemplo, yo soy tenista, ¿ok? Si Facebook sabe que a mí me gusta todo sobre el tenis, a mí me parece bien que me muestren anuncios sobre tenis. Creo que eso mejora mi experiencia en la plataforma. Entonces, yo no tengo ningún problema con que ellos sepan sobre los gustos o las navegaciones que estoy haciendo en línea para mostrarme anuncios más relevantes, porque creo que a nadie le gusta estar navegando y viendo ads de algo que no te interesa.
Creo que ahora lo que pasó con Apple fue que, por ejemplo, nosotros cuando hacíamos anuncios, y no quiero irme tan técnico porque sé que tenemos diferentes niveles acá en los oyentes, pero nosotros como anunciantes podemos poner un pixel, que es un código en nuestro sitio web para poder capturar la información de las personas que visitan mi página. Entonces, digamos que tú, Michelle, estuviste visitando la página de mi libro. Una vez que sales de mi página, gracias al pixel, yo puedo enviarte anuncios para que concretes esa compra. Pero Apple hizo ahí un pequeño ajuste en el cual te preguntaban si querías que Facebook comparte esa información o no. Entonces ya era algo que ya, si tú tenías iPhone y decías que no, ya puede ser un reto para mí mostrarte esos anuncios de remarketing, ¿no? Entonces creo que los cambios pueden ir, pero no sé, o sea, creo que esos han sido algunos de los ajustes para proteger al usuario, pero en mi opinión, como usuario o como emprendedor, yo no tengo problema en que tengan esa información. Tampoco es que están vendiéndole a alguien dónde vivo o algo así, no, simplemente para darme una mejor experiencia con anuncios. Sí, realmente el tema es bastante controversial. Tienes tú un punto de vista que verdaderamente pues se contradice, si quieres verlo, a una gran corriente, pero es válido porque, claro, tú lo ves, nos debe de ver una faceta distinta. Estaba leyendo un libro que se llama Datanomics, que habla sobre todo este conflicto que está viviendo el mundo respecto al tema de los datos, que también nos muestra otro lado. Bueno, sigamos con este tema, volvemos con Israel. Uno de los desafíos para las redes sociales y también para esta comunidad, para este mercado, es esta famosa frase o este famoso término de la monetización. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se verán en este proceso de búsqueda, de obtener ingresos, llamémoslo, de obtener dinero a través de todos los procesos en los cuales hay esta confluencia de oferta y demanda de consumidores y de contenidos? ¿Qué implementarán Facebook, WhatsApp, Instagram y otras redes sociales en sus estrategias en España, por lo menos para conocer esta experiencia? ¿Cuáles crees tú que van a ser estos cambios que veremos los usuarios en esta manera de rentabilización de todas estas transacciones? Bueno, pues la verdad que novedades en cuanto a la forma de rentabilizar. Como veis, hay formatos que son muy fáciles de rentabilizar y otros como WhatsApp todavía no saben cómo rentabilizarlo, a pesar de que puedan pasar años y años, ¿no? Entonces, al final, todo depende de qué formas tú puedes intercambiar el contenido. Y hay un elemento que es importante entender, qué es lo que está pasando con el contenido. El contenido, de entre todos los usuarios que hay dentro de las redes sociales, hay un grupo de usuarios que son consumidores de contenido. Es decir, a lo que están ahí es precisamente a consumir información, contenido, buscan, se informan. Eso puede ser un entretenimiento, puede ser una afición, pero son consumidores de contenido. Otros usuarios son simplemente activos compulsivos. Activos compulsivos son simplemente que entran, muchas veces incluso están, como decía en el libro Hooked, están enganchados y entonces no hacen más que darle like a cosas, pero al azar, según le viene, según el impulso, y muchas veces son víctimas de la viralidad, ¿no? De la tendencia y de la viralidad. Y luego hay otro grupo de usuarios que son los productores de contenido. Los productores de contenido al final son marcas. Ya me da igual que sean marcas personales o que sean marcas de empresas, pero son marcas. Lo que están vendiendo es ese producto, ¿no? Ellos, la conexión entre esos dos tipos de consumidores es lo que hace al final monetizar. Hay una serie de gente que quiere vender a través de las redes sociales y hay una serie de gente que está dispuesta a comprar o está consumiendo ese tipo de contenido. Esa es la base. La cuestión es cómo hacerlo. En esto, por ejemplo, hay un caso que a mí me parece muy interesante. Para salir de esto es cuál va a ser la siguiente red social y vamos a ver cuál es la forma de monetizar. Estamos hablando de muchas redes sociales. Yo decía que la tendencia es la sincronicidad y precisamente la red social que más ha crecido durante el tiempo de la pandemia ha sido Clubhouse. No porque tenga más millones que nadie de usuarios, que ahora mismo puede andar en torno a los 10, 12 millones de usuarios en total. Está en beta, no todo el mundo puede entrar, se necesita invitación. Bien, pero cuando estás dentro de esa red social, tú ves que la tendencia es que la gente ya no va a poder aportar contenido, como decías, de rastro, sino que va a tener que estar ahí. Va a tener que trabajar. Ahí antes decíais lo de los empleos. Ahí, por ejemplo, hay gente que está trabajando
de tomar nota de lo que pasa en las salas, porque cuando se termina desaparece. Entonces ya hay un nuevo trabajo que es hacer resúmenes de las salas. ¿Cómo se van a monetizar las salas? Pues se supone que las salas se tienen que patrocinar. La misma tendencia, cuando viene algo que es tendencia y es novedoso, lo quieren aplicar los demás también. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el resto de redes sociales? Va a ser intentar patrocinar o buscar que esos canales de emisión en directo, como es esta radio, imitar el modelo clásico. Lo que está ocurriendo es que el modelo clásico de cómo funcionaban los canales de comunicación clásica y cómo se financiaban es lo que se está aplicando hoy día ahora a los modelos de streaming, a los modelos de podcast, a los modelos de redes sociales síncronas, etc. Esa es la tendencia de monetización, va por ese camino. O sea, la tendencia en vivo. Claro. La tendencia en vivo y cómo se monetiza lo en vivo, ¿vale? Lo en vivo se hace con contenido patrocinado, con comerciales en el mismo, con que tú menciones ahora una marca y menciones a alguien que va a hacer, que metáis esas cuñas en un momento y en otro del contenido que estáis generando. Vosotros estáis generando contenido en el momento, ¿no? Y como esa es la tendencia actual, generar contenido en el momento, hacer lives, hacer lives de audio, hacer radio. O sea, es una vuelta atrás, de alguna manera, y si tú miras los modelos clásicos, vas a ver que van a salir nuevas versiones de los modelos clásicos de monetización. Y entonces vamos a ver que quien era antes los duros, los que sabían cómo funcionaba el marketing de medios, van a volver a ser los fuertes. De hecho, si tú entras en Clubhouse y ves quién está manejando las redes sociales de Cotarro, son gente de mi edad hacia arriba, que son la gente dura del periodismo de comunicación, que estaban en televisión, que estaban en radio y que ahora mismo están manejando ese medio. Muy bien, muy interesante escucharte, Israel. Santi, ¿qué estrategias tiene previsto aplicar Facebook, WhatsApp, Instagram para contrarrestar el efecto de nuevas redes sociales como TikTok? Bueno, eso lo mencioné hace un momento, ¿no? Definitivamente, a medida de que van viendo que va ganando popularidad otra red social, como por ejemplo TikTok, van tomando algunas de estas funcionalidades y las van probando dentro de su plataforma. Y eso es lo que hizo Instagram. Bueno, Facebook es dueño de Instagram, ¿no? Lo hizo con los Reels, que es el formato de TikTok. No sé si ustedes ya han asistido, pero ya hay lives de 4 personas en Instagram, que es algo que hace algunos meses no existía. Entonces, la idea de esta tendencia de que ya puedas hacer estas colaboraciones con más personas, eso lo hacen. ¿Qué es lo que hizo Instagram con Stories, con Snapchat al final? Que al final fue tan buena digamos que la acogida de las personas que Snapchat prácticamente casi que murió. Entonces, yo creo que ellos tienen el equipo para irse dando cuenta de lo que está funcionando y van agregando esto para mantener la atención de las personas, ¿no? Entonces, eso sí es algo que lo están haciendo todo el tiempo. Sabes que yo veía el otro día, un poquito entraba en TikTok porque lo estamos analizando dentro de los estudios que estamos haciendo acá en España. Bueno, me llamaba primero la atención de que era falso de que estaban solamente los chiquillos, ¿no? Sí, los de 12, los de 14, los de 16. Realmente hay gente, pero muy mayor, que le gusta hacer estos temas y justo yo estaba trabajando sobre este tema en la noche y en la noche tienes un cambio generacional brutal en TikTok. O sea, tienes gente, están abuelos haciendo sus TikToks. Y luego una cosa bien interesante es que se creó una moneda que tú permites que puedes canjearla por algún tipo de beneficios dentro del mismo TikTok. Yo creo que hacia allá un poquito también irá complementando esto que han analizado nuestros expertos. Vuelvo donde Israel para preguntarle sobre el tema de las pymes españolas, porque este es un tema interesante, hablar de las pymes, de los emprendimientos. ¿Qué efecto en las pymes españolas ha tenido la aplicación de sus estrategias en redes sociales? ¿Podemos citar quizás alguno de esos casos particulares que tú hayas conocido de cerca que ejemplifiquen cómo una organización pequeña podría aprovechar muchísimo el poder de las redes sociales, Israel? Bueno, yo creo que efectivamente sí que se puede aprovechar mucho el poder de las redes sociales, simplemente porque allí es donde hay una audiencia, ¿no? Entonces, ¿dónde está la audiencia hoy día? Fíjate que antes estaba en las paradas de bus,
Ahora en los paraderos de bus obviamente no había nadie porque estaba todo el mundo en su casa, entonces ¿dónde está la audiencia? La audiencia está dentro de las redes sociales, ¿no? Viendo streaming y haciendo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces está claro que es una oportunidad para ellos, pero también al mismo tiempo que es una oportunidad, es una trampa para una pyme, porque una pyme tiene un presupuesto bajo de publicidad y es verdad que puede invertir una cantidad X en ella. Y cuando tú quieres invertir, dices, bueno, pues voy a invertir en una publicidad, ¿cómo la voy a manejar? ¿Qué es lo que voy a ganar? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo traigo a la gente? Hay una gran competencia, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo, hay mucha estrategia. Cada vez hay más estrategia. Y yo ya no soy partidario de la estrategia, ni menos de la estrategia tecnológica. ¿Okay? Hace poco, gestionando un tema de una cuenta, una CEO de una agencia colombiana muy importante también lo comentaba en las redes sociales y decía, mira, he diseñado toda estrategia con todos estos pasos, estos embudos, estas miradas, estas métricas, estos análisis, estos todos, no sé cuántos, y lo estamos haciendo y no nos funciona. Y yo decía, pues está claro por qué no te funciona, porque en todo lo que has contado solo había métricas, embudos, tecnologías, etcétera. ¿Sabes por qué no te funciona? Porque no has preguntado al cliente si le interesaba eso o no, ¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es muy bien todas las redes sociales, muy bien todas las tecnologías, pero esto se basa en que si tú aportas un valor que es bueno, la gente lo va a entender y si no, no lo va a entender. Entonces, si tú aprovechas las redes sociales, ¿cuál eliges? Eliges la red social que es más acorde a tu forma de comunicar, que además coincide con la forma de entender que es también tu audiencia. Vas a encontrar tu hábitat común, vas a tu hábitat común y lo que tú tienes que sustituir es toda esa estrategia por mucha más autenticidad, por honestidad, por aportar valor, por entender a la gente que está al otro lado y por saber lo que se ha sabido toda la vida, o sea, qué es lo que yo te puedo ayudar a hacer. Y cuando tú sí que entregas eso y te dejas un poquito de menos de estrategia de qué es lo que tengo que contar y qué es lo que tengo que hacer, entonces es cuando empiezan a tener resultados los contenidos de las pymes y las estrategias que están haciendo las pymes. Entonces yo sí que he visto pymes que están posicionándose, incluso teniendo un crecimiento muy bueno, porque en lugar de estar siguiendo toda la estrategia de toda la vida, han vuelto, por ejemplo, en hostelería, pequeños negocios de hostelería, que dicen, pues ya hemos vuelto y con toda tonalidad nos ha pasado todo esto y ahora queremos entregar el valor y nos acordamos de vosotros y nos acordamos de lo que estábamos haciendo y de los que veníais al bar y de la situación de que teníais, y empiezan a contar la propia naturalidad y ven a la misma persona que veían antes delante suyo. Y claro, eso es lo que genera. Si se hubiesen puesto a hacer una estrategia, un anuncio, una campaña, un TikTok, no triunfaría. Pero están siendo ellos mismos en el medio correspondiente. Entonces, funciona. Muy bien. Santi, ¿qué estrategias visualizas en el crecimiento de las redes sociales de comunicación corta como WhatsApp, Messenger, Twitter? O sea, verás, yo creo que me encantaría complementar a la pregunta que hizo Juanca primero, porque me parece que es una muy buena pregunta. No sé si está bien contigo. Me parece que es como, ¿cuál sería mi punto de vista como estrategia un pyme o a un pequeño emprendedor? Porque la respuesta a la pregunta que me hiciste ahorita, Michelle, es súper corta. O sea, como lo dijo Israel, que estoy totalmente de acuerdo contigo, WhatsApp todavía se ve lejos de ser una plataforma con el potencial para monetizar como el que quisiéramos, a más de tal vez por ahí a las personas que han mostrado un interés por lo que tú estás vendiendo, mostrarles anuncios para contactar y cerrar ya en el mensaje. Creo que hay una oportunidad grande en esa conversación para cerrar uno a uno. Creo que eso es lo que podría aportar en eso, pero con respecto a la pregunta que hizo Juanca, que me parece tan buena, o sea, como cuál sería la estrategia para que un pequeño emprendedor aproveche las redes sociales, para mí es súper simple. O sea, yo siento que lo primero que necesitamos para generar más ingresos es la atención de las personas. O sea, alguno de mis mentores en el pasado me dijo que si tú tienes la capacidad de atraer audiencias, de influenciarlos, puedes generar ingresos. El problema es que la atención no es gratis. Y muchas veces al ver tanto consejo en redes sociales pensamos que es solo crear contenido y esperar que el algoritmo en algún momento te premie y te viralices. Pero yo conozco muchas personas que por más de que están esforzados todo el tiempo haciendo contenido, nunca se viralizan. Entonces todo este esfuerzo es como que estás publicando y al menos en Instagram, que es tan poquito esa difusión, a mí me tomó casi 10 meses
tener un reel en Instagram que se viralizó, entre comillas, y tuvo 260,000 views y llegaron como 3,000 seguidores. Pero yo no puedo depender solo de hacer contenido. Entonces, lo que yo trato de enseñar a mi audiencia es que en vez de hacer eso, hablemos de Instagram, tú puedes tener una muy buena pieza de contenido, la puedes pautar para que llegue gente a tu mundo, pero de ahí lo más importante que me ha ayudado a mí es tener una oferta tan económica, o sea, algo súper barato que pueda financiar mis campañas. Eso es algo que se llama una oferta de autoliquidación. Entonces, si yo, por ejemplo, me gasto $100 en ads en Instagram y llegan, no sé, me cuesta 5 centavos del clic, llegan, no sé cuántos de esos, 1,000 personas de mi mundo, y yo puedo a esas personas venderles mi ebook, por ejemplo, y puedo recuperar esos $100 a pesar de que no tengo un margen, acabo de autofinanciar mi campaña y mi reputación va creciendo. Entonces ya a largo plazo, de aquí a algunas semanas, puedo generar más ingresos con ventas más altas. Entonces para mí es súper importante desarrollar una oferta que financie tus campañas de atención y ser muy bueno en generar esas ventas a través de stories, anuncios o tus funnels. Ese sería mi punto de vista. Interesante, y Michelle, si me permites, para tratar de hacer un cierre con este interesante programa que hemos desarrollado junto a ti en el escritorio de Einstein, pedirles a ambos que nos ayuden a pintar ese futuro. Es decir, estamos claros sobre el presente, hay cambios, pero ¿qué es lo siguiente que vendrá respecto o para qué debemos estar preparados? Me ha encantado leer tu libro, Santi, que se llama De Cero a Emprendedor Digital, donde realmente a través de una lectura bastante ágil, dinámica, hablas de esta capacidad que tenemos las personas, la diferencia que hay entre emprendedores digitales que logran escalar sus negocios, esta habilidad para conseguir nuevos clientes. Me parece interesante y de verdad muy loable lo que tú estás haciendo para ayudar a varios emprendimientos, pero visualicemos con ambos muy brevemente, unos 30 segundos, porque estamos justo con el tiempo. Israel, primero tú y luego Santi, ¿cómo ven el futuro? ¿Qué viene rápidamente y cómo debemos estar preparados en este contexto de las redes sociales? Bueno, yo creo que como las redes sociales son un reflejo de todo lo demás, en realidad lo que vamos a vivir en las redes sociales es una polarización. Y en esa polarización va a ocurrir que vamos a ver dos conceptos diferentes totalmente. Uno de ellos enfocado en voy a ver cuál es lo máximo que yo puedo llenar mi bolsillo, y entonces la gente y la red social va a ser un medio. Y otros que van a tener bastante claro qué es el propósito de lo que están haciendo y van a ver cómo pueden construir una comunidad y van a empezar a trabajar con la gente y a devolver el valor mismo que les entregan. Hay esas dos, o sea, hay una oportunidad para todo el mundo, pero es verdad que hay un porcentaje muy alto de todo ese mundo que lo único que está haciendo es intentar aprovechar de forma utilitarista sin tener tampoco una propuesta de valor clara que entregar. Entonces, y muchas veces cuando no venden es por eso. No es porque le falte tecnología, ni estrategia, ni venta, ni funnel, sino porque tú has montado todo eso y todo lo que cuentas es bla, bla, bla. Y en este mundo no basta con hacer bla, bla, bla. Hace falta llegar al corazón de la gente y hacer boom. Muy bien, muchísimas gracias por su participación. Son casi las 5 de la tarde en Ecuador, las 11 de la noche en España. Han estado con nosotros pues todos nuestros invitados, que los voy a mencionar uno a uno, desde las 3 de la tarde, hora Ecuador, 9 de la noche, hora España. En la primera parte nos acompañó Pablo San Marcos, CEO de Social Media Family. Luego estuvo con nosotros Mariam González, Social Media Manager en Onda Cero. Y en esta última parte, Santi Padilla, CEO de Imparable Studio, e Israel Blesh, de CEO Blapum. Gracias a todas las personas que nos han seguido en Quito 91.7, Guayaquil 107.7 y también en las redes sociales, en Facebook Live, del escritorio de Einstein, Juan Carlos Peñafiel y quienes habla. Muchísimas gracias, Juan Carlos, gracias, Santiago, gracias, Israel, que tenga una excelente tarde. Gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Gracias al equipo de Radiovisión también. Gracias Santi, Israel, gracias Michelle. Buenas noches. Gracias. Bien. Chévere, Juanca. Chao.